Gracias a vosotros, Jorge, y en general a la organización del Congreso, a todo el equipo de dirección y a todo el personal que estáis ahí como un equipo tirando del carro. Y en particular, como no, al profesor Lorenzo Cotino, porque son ya muchos años desde que puso en marcha la red Derechos DICS y para ser sincero, pues todavía sigo asombrado por el ritmo tan frenético de su actividad académica. Querido Lorenzo, me siento uno de tus principales deudores y como un congreso es para debatir y eso lo he aprendido de ti, pues voy a intentar ser lo suficientemente conciso en la intervención inicial para que tengamos tiempo adecuado para luego debatir. Además, es un placer compartir esta mesa contigo, querido Lorenzo, y con la profesora Ferrer Sapena. También es una responsabilidad hablar después de vosotros dos. Bien, voy a intentar estructurar mi intervención a partir de una primera constatación, cuál es la realidad a la que nos tenemos que enfrentar, para a continuación plantear una serie de preguntas. ¿Para qué se van a utilizar los datos? ¿De dónde se obtienen esos datos? Y el contexto normativo del que disponemos, cuál es y sobre todo la reflexión final. Ese modelo proactivo, ese planteamiento proactivo al que se refiere el título de mi intervención, ¿de qué manera se podría concretar? Comenzaré, por tanto, por esa constatación de la evidencia de la realidad de la gestión documental por parte de las administraciones públicas. Y en ese sentido, yo creo que no es ocioso recordar que desde aproximadamente el año 2001, pues las administraciones públicas españolas han emprendido un proceso de digitalización, que más recientemente, sobre todo a partir del año 2007, con la Ley 11, pues dio un paso adelante importante y se ha intentado, insisto en la expresión, consolidar con la reforma de 2015, porque como ya sabemos a día de hoy, esta normativa no tiene una aplicación plena, que se espera en abril de 2021 y según parece ya no habrá una nueva prórroga. Con lo cual tenemos que partir de la evidencia. Bueno, ¿qué pasa? Muchas administraciones públicas ni siquiera han hecho un esfuerzo decidido por digitalizar su actividad. No hablo ya simplemente de las comunicaciones telemáticas entre los particulares y las entidades públicas a la hora de hacer presentación de solicitudes, de escritos a través de los registros, de las electrónicas o a la hora de recibir notificaciones. Simplemente algo mucho más elemental. ¿Cuál es el modelo de gestión documental que existe todavía en muchas administraciones públicas? Y aquí nos encontramos con una doble evidencia. Por una parte, el papel sigue teniendo todavía un rol protagonista y por otra parte, y lo que quizá es más sutil, menos perceptible, pero quizá más importante, y me remito a la intervención de la profesora Ferrer, a que se están consolidando planteamientos y modelos de gestión encorsetados, donde simplemente hay una apariencia de modernidad y se le da un mero barniz tecnológico a muchos procesos, a muchos proyectos, a muchas iniciativas. De manera que efectivamente en ocasiones hemos dado el salto del papel al digital, pero no lo estamos haciendo conforme a los parámetros y criterios de interoperabilidad y estandarización a que ella ha hecho referencia hace un momento. Me gusta siempre citar el libro de Carles Ramió, Inteligencia Artificial y Administración Pública, porque en algún pasaje de ese libro el autor nos sitúa tres niveles distintos que son imprescindibles para llegar a la última fase de la aplicación de la inteligencia artificial en su máxima expresión, ya con análisis predictivos, capacidad de aprendizaje, etc. Pero previamente a este tercer nivel hay que escalar dos niveles previos. El primero se refiere a la automatización de procesos, que parte exclusivamente de la digitalización, la automatización. Si todavía ni siquiera hemos llegado a esta primera fase en muchas administraciones públicas. No está todo digitalizado y mucho menos hay ejemplos suficientes de automatización. Ese sería el primer nivel, insisto, en el que muchas administraciones ni siquiera acaban de llegar. El segundo nivel, que sería intermedio, es el de la automatización cognitiva, donde ya se podría empezar a hablar de una aplicación real de la inteligencia artificial. Y aquí el tipo de información que se estructura en el sistema es clave, los criterios para el desarrollo de los algoritmos ya se discuten. En definitiva, es un nivel intermedio en el que se encuentra alguna administración española. La mayoría, por tanto, no es que no lleguen ya al uso de la inteligencia artificial en su máxima expresión, sino que ni siquiera están digitalizadas y ni siquiera han dado el paso todavía para la automatización.
Y esto evidentemente contribuye a esta realidad un modelo legal escasamente innovador, y aquí me refiero sobre todo, ya más recientemente, a la reforma de 2015, donde hay, en mi opinión, un excesivo protagonismo de los documentos, donde no tanto de los datos, y ese cambio de paradigma me parece esencial, donde hay una bastante discutible, por no decir dudosamente constitucional, definición legal de expediente electrónico, y donde el legislador llega a afirmar que no formará parte del expediente aquella información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas. Yo no sé si lo que se pretendía con esta dicción legal era reducir las posibilidades de acceso al expediente administrativo como un derecho esencial de las personas interesadas en el procedimiento administrativo, pero lo que es verdad es que una vez que la Administración se hace un traje a la medida al aprobar los proyectos elaborados de anteproyectos de ley, pues este modelo protector, si podemos decirlo así, de los intereses de la Administración se acaba convirtiendo en ley, y menos mal que el Tribunal Supremo ha tenido ya que intervenir a este respecto en un auto muy conocido de 2018 diciendo que lo importante no es dónde se encuentren los datos, sino que sean o no datos de carácter auxiliar o de apoyo, haciendo por tanto una interpretación extensa de la dicción legal del concepto de expediente, quizá con el ánimo de salvar la constitucionalidad de esa previsión legal. Y aparte de este artículo 70, que define el expediente administrativo, tenemos también algunos ejemplos que, por el contrario, sí que suponen un paso adelante. Pues, por ejemplo, el artículo 155 de la Ley 40/2015, en el sentido que permite que no solo permite, sino que establece la obligación de que las administraciones públicas se interconecten entre sí cuando se trate de compartir información con la finalidad de tramitar un procedimiento administrativo. En definitiva, para hacer realidad el derecho a no presentar documentos, la simplificación documental del artículo 28 de esta misma ley. Claro, son ejemplos centrados en el procedimiento administrativo como categoría principal, y esto quizá puede dotar a este modelo de gestión de una excesiva formalización. Porque lo cierto y verdad, no voy aquí yo a caer en tópicos, ¿no? Pero sí que es verdad que los datos, la gestión basada en datos, es uno de los ejes de la transformación digital. Y se ha dicho, pues, frase muy manida, ¿no? Como, ¿son el petróleo del siglo XXI? Bueno, el espacio europeo de los datos, como una de las principales políticas públicas europeas, comentaba el profesor Cotino en su intervención. Yo creo que es un hito muy relevante a tener en cuenta en los próximos años. Pero sobre todo me gustaría, aquí utilizando el planteamiento que hace Alexander Slotnick en su conocido trabajo sobre la inteligencia artificial, que muchas de estas políticas públicas avanzadas basadas en los datos necesitan, pues eso, datos no solamente cuantitativamente idóneos, sino también adecuados desde el punto de vista cualitativo. Porque este es un requisito de viabilidad, por ejemplo, para cualquier intento, y Alexander lo hace en relación con la inteligencia artificial, para cualquier intento de transformar digitalmente el modelo de gestión que tenemos actualmente en las administraciones públicas. Y el problema es ese, en que no existen datos representativos, cuantitativa y cualitativamente, y que sean además representativos y suficientes. Hay excepciones, evidentemente, todos tenemos seguramente en mente alguna de ellas, la agencia tributaria, que quizá es la entidad pública o privada que más datos tiene en España. De manera que el problema a veces no es tanto disponer de datos, sino, como comentaba la profesora Ferrer, es apenas tenerlos en condiciones óptimas. Ese es el contexto, ese es el baño de realidad del que hemos de partir a la hora de plantearnos las cuestiones que suscitaba al comienzo de mi intervención. Primera pregunta, ¿para qué se van a usar los datos? Porque esta finalidad del uso de los datos puede determinar la concurrencia de limitaciones jurídicas de gran relevancia. Claro, no es lo mismo que se quieran utilizar datos para elaborar políticas públicas o adoptar grandes decisiones que, por ejemplo, que se pretendan utilizar para el ejercicio de potestades administrativas más singulares. Y esto puede suponer, como garantía formal del ejercicio de la potestad, la incorporación de los datos a un procedimiento administrativo. Y aquí el origen de los datos puede ser muy relevante a la hora, por ejemplo, de facilitar el ejercicio de los derechos por parte de la persona interesada. Y más si se trata de actos desfavorables. Hace unos días, yo creo que muchos de los que estamos aquí asistimos al interesante seminario sobre inspección laboral, ¿no? Inspección de trabajo, que organizó el profesor Adrián Tudolí. Y aquí preguntas como,
Oiga, ¿y hasta dónde llega el derecho a conocer plenamente los datos que se han utilizado y cómo se han obtenido para decidir, no ya si se me sanciona o no, sino si se me inicia un procedimiento a mí y no a otra empresa? Aquí, evidentemente, subyace una tensión entre intereses públicos, intereses privados, defensa de derechos y el riesgo que se puede plantear en este tipo de contextos formalizados en torno a un procedimiento es, sobre todo, lo comentaba creo el profesor Lorenzo Cotino en este seminario de hace unos días, qué pasa con ese limbo jurídico de las actuaciones previas. Ahí hay una cierta dificultad para articular las garantías adecuadas de manera que se pueda saber qué está sucediendo con el tratamiento de datos en este contexto de fases previas a la iniciación formal del procedimiento. Pero los datos se pueden utilizar para definición de políticas públicas, validación de políticas públicas, ejercicio de potestades administrativas que pueden ser incluso desfavorables, pero también para la prestación de servicios personalizados y proactivos, donde ya no hay una solicitud, de manera que el procedimiento, el trámite se activa por un tratamiento previo de esos datos que hace la administración y que puede terminar la iniciación de oficio de un procedimiento, a veces incluso de forma automatizada. Y esto puede generar un procedimiento. De manera que aquí hay un auténtico desafío desde el punto de vista no ya de la protección de datos, porque aquí la base jurídica sería el consentimiento y no la realización de una misión de interés público, sino hay problemas que van mucho más allá de la protección de datos, ¿no? Y que pueden tener relevancia desde el punto de vista de cuestiones incluso éticas. ¿Dónde está el límite? ¿Qué tipo de actuaciones sí, cuáles no? Quizá este tipo de procedimientos, actuaciones de la administración, pues sean de gran interés para garantizar y reforzar una mayor transparencia a la hora, por ejemplo, de proceder al reparto de bienes escasos, otorgamiento de subvenciones o, ¿por qué no?, poniendo un ejemplo más cercano, más real, ¿no?, a la hora de decidir las prioridades en materia de vacunación, por ejemplo, frente al COVID. De manera que este criterio de la finalidad del uso de los datos nos puede acarrear una serie de problemas y dificultades jurídicas que hay que tener en cuenta. La segunda pregunta era, si recuerdan mi intervención al comienzo de la misma, ¿de dónde provienen los datos? Pues esto puede ser un presupuesto para la licitud del tratamiento de esa información. El ejemplo evidente es el Reglamento General de Protección de Datos, evidentemente. Tenemos que buscar la base jurídica adecuada. Y además hay una serie de garantías de derechos. El hecho de que se trate mi información personal sin mi consentimiento y que provenga de terceros no exime de la obligación de información. Me tienen que informar. La transparencia es uno de los grandes principios del reglamento. ¿Y por qué no? El principio de minimización. Oiga, usted puede obtener datos míos de un tercero, pero solo los estrictamente necesarios. De manera que esto puede suponer una dificultad a la hora de cruzar de forma sistemática y sin control, sin establecimiento de garantías, de límites, de condiciones, grandes masas de datos que provengan de orígenes distintos. Aquí podríamos tener una exigencia que cumplir y de la que habría que no solamente cumplir, sino dar respuesta de que se cumple, la responsabilidad proactiva del Reglamento General de Protección de Datos. Esos datos pueden provenir de otra administración pública. Y aquí ya planteamos escenarios distintos. No es lo mismo una cesión previa petición de los datos que una interconexión automatizada. De manera que aquí los datos se mezclen y llega un momento en que se pierda la información relativa al origen de los mismos. Lo cual puede suponer un problema a la hora de utilizar esos datos para finalidades distintas de las que originariamente justificaron su tratamiento. Y no estoy hablando, insisto, ya solamente de datos de carácter personal. En otras ocasiones los datos pueden provenir del propio sujeto. Y aquí no voy a hacer grandes consideraciones. Interesante sería reflexionar sobre el derecho a no declarar contra uno mismo, ¿no? Y lo que esto puede suponer en el contexto, por ejemplo, de las decisiones automatizadas y sobre todo en el uso de algoritmos de inteligencia artificial. Pero los datos también pueden provenir de Internet, de cualquier sitio de Internet, para cualquier finalidad, de las redes sociales. Todo lo que se publica en redes sociales se puede utilizar para cualquier tipo de actuación administrativa. ¿Hay alguna consecuencia derivada del régimen de configuración de la publicidad de la información que te ofrece unilateralmente el proveedor de servicios, el titular de la red? En fin, aquí hay reflexiones muy interesantes. ¿Y cuándo provienen de sujetos privados, de otros sujetos privados? En definitiva, este segundo criterio, el criterio de la procedencia de los datos, junto con el de la finalidad, pues condicionan y determinan la utilización de esos datos en el futuro. En tercer lugar,
advertía que iba a hacer una breve referencia al contexto normativo. Estamos hablando de un impulso de los datos abiertos, de la reutilización, decía el profesor Cotino, a nivel europeo, la Directiva de 2019, que va a generar un nuevo problema. Y con la excepción de los datos de valor añadido, de datos de alto valor, perdón, utilizando la expresión de la directiva, donde se contempla la necesidad de que se ofrezcan en condiciones adecuadas de reutilización de manera automatizada, que permitan su descarga masiva a través de APIs, etcétera, etcétera. Lo cierto y verdad es que con carácter general la directiva va a seguir pecando del mismo problema, y es que no establece obligaciones contundentes en sentido estricto, es decir, exigibles jurídicamente. En España ya tenemos algún ejemplo, comentaba el profesor Cotino, en materia de contratación del sector público, donde la obligación legal de publicar la información, por ejemplo, del perfil del contratante en formatos abiertos y reutilizables está en vigor desde hace ya tiempo. Ahí hay un modelo que todavía tenemos que explorar, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas del incumplimiento? Pero hay muchas más normativas. Hay un reglamento de datos no personales a nivel europeo, en el año 2018. Se está tramitando ahora mismo ya un borrador de ley de gobernanza de datos, que va a ser un reglamento y no una directiva. En definitiva, estamos en un momento de transición normativa donde la expectativa es máxima en relación con esa transposición de la directiva cuyo borrador inicial ni siquiera se ha hecho público. Con lo cual, o se acude a la vía del decreto ley o previsiblemente vamos a incumplir el plazo de transposición de la directiva. Algo que, por cierto, no es infrecuente en España. Recientemente se ha hecho pública la sanción al Reino de España por no haber traspuesto la normativa de protección de datos en materia de investigación penal de 2016. En fin, todo este contexto normativo y esos condicionamientos previos a los que me he referido, a lo que nos obligan es a hacer una gestión proactiva en la gobernanza de los datos. O hay un planteamiento previo o las barreras jurídicas se proyectan ya desde los cimientos y son muy difíciles de eliminar en el futuro. Y aquí la profesora Ferrer hacía referencia a cuestiones de interoperabilidad. Yo llamaría a integrar la variable jurídica en ese concepto de interoperabilidad. De manera que a veces, como ella bien apuntaba, el problema es que las condiciones de reutilización de la información son distintas según la administración que te ofrezca los datos, con lo cual es muy difícil hacer una integración de ese conjunto de datos. Y hablaba de las licencias, pero es que tenemos una cultura jurídica muy poco proclive a utilizar esta herramienta. La administración española, como buena administración de modelo continental, se basa en el acto administrativo unilateral, no en las licencias. De manera que es un concepto extraño en nuestra cultura que tenemos que ser capaces de integrar para conseguir ese refuerzo de la interoperabilidad. Interoperabilidad que además debe ser sectorial. Debemos intentar hacer un esfuerzo de normalización documental por sectores de actividad. Aquí el ejemplo paradigmático de la contratación. Por ejemplo, los CPV. Precisamente ahora vamos a defender una tesis doctoral en la Universidad de Murcia en breve sobre esta herramienta de los CPV y el potencial que tiene para garantizar una transformación del proceso de gestión contractual. Junto a esa interoperabilidad también tenemos un problema relacionado con la incidencia de derechos e intereses legítimos de terceros. Protección de datos, propiedad intelectual, secreto estadístico, secreto comercial. Y en ese sentido, el borrador del reglamento europeo intenta dar algunas respuestas y a lo que nos obliga es a preparar los sistemas de información de manera proactiva, insisto. Porque si hemos diseñado el sistema de información sin tener en cuenta estos requerimientos, al final vamos a tener un problema definitivo muy difícil de solventar. Sobre todo si tenemos en cuenta esa idea de confusión de los datos a los que antes me refería, donde se pierde el origen de los mismos. Ya no sabemos de dónde los hemos obtenido, con lo cual difícilmente podemos valorar si es lícito o no el tratamiento. La importancia de los metadatos, todas las reflexiones que ha hecho la profesora Ferrer, yo creo que son muy procedentes de recordar. Pero sobre todo, a mí lo que me preocupa es que en el marco normativo actual hay una inexistencia de obligaciones jurídicamente exigibles, de disponibilidad de los datos, en primer lugar, y de disponibilidad en ciertas condiciones. Y además, cuando hay una previsión normativa, todavía no está clara, como pasa en materia de contratación pública, cuáles son las consecuencias jurídicas del incumplimiento. ¿Invalida el proceso de licitación? Quizás sí. Yo tengo publicado un trabajo de hace unos años donde mantengo este planteamiento, que se puede hablar incluso de anulabilidad. Pero bueno, no es el momento ahora de incidir en esta idea, porque sobre todo el tiempo me apremia y tengo que ir concluyendo. A modo de reflexión final,
Yo creo que el contexto tecnológico actual se caracteriza por una mayor complejidad, intervienen nuevos sujetos, muchos de estos sujetos son privados, prestan servicios que no son públicos, pero bueno, son servicios de interés económico. Pensemos en la telefonía móvil y en cómo el Instituto Nacional de Estadística realizó el último estudio de movilidad interprovincial a partir de los datos de los usuarios. Quizá habría que introducir alguna previsión normativa a este respecto, y hay una directiva europea, ya que contempla la compensación económica al consumidor. Pero sí que me parece importante destacar que aquí hay una limitación en el ámbito subjetivo de las normas en España sobre, por ejemplo, transparencia y acceso a la información, que no se aplican a este tipo de sujetos, y esto es preocupante especialmente en relación con proyectos de ciudades inteligentes, donde la gestión basada en el uso intensivo de datos es definitiva. Hay que apostar por sistemas de garantía integrados en el diseño de los proyectos, establecimiento no solo de obligaciones normativas a la hora de poner en marcha, sino también a la hora de revisar los proyectos. Estas revisiones periódicas son fundamentales para corregir el rumbo de los problemas que se pueden ir identificando. Es decir, la garantía desde el diseño, este es un modelo regulatorio ya consolidado, por ejemplo, en materia de protección de datos. Se debería implementar también algún tipo de obligación a este respecto por la normativa estatal, quizá, a la hora de facilitar e impulsar la reutilización. Creo que hay que apostar por mecanismos adecuados de transparencia, aprovechando el potencial que ofrece la tecnología. No todo lo contrario, que es lo que sucede a veces. No a la opacidad tecnológica, sino al contrario. Hay que establecer condiciones de acceso y tratamiento de la información adaptados a la singularidad de cada caso. Y ahí tenemos el ejemplo en materia de datos de salud. La adicional 17ª de la Ley Orgánica 3/2018, que establece condiciones adecuadas de garantía para reutilizar datos de carácter personal, incluso en el ámbito de la salud, sin necesidad del consentimiento. Porque el recabar el consentimiento en proyectos de Big Data es prácticamente imposible, o es una dificultad inasumible económicamente desde el punto de vista de la gestión. En fin, establecer, como digo, modelos adecuados que a lo mejor están basados no en la descarga de los datos por los particulares, por las empresas, sino en la realización de tratamientos en los propios servidores de la Administración. Esto lo contempla el borrador de reglamento europeo. En definitiva, hay mucho que reflexionar, mucho que pensar para garantizar unas condiciones adecuadas de acceso con fines de reutilización. O, por poner otro concepto encima de la mesa, muy relevante, la co-creación de servicios digitales, donde la sociedad civil tenga un papel relevante, las empresas, las asociaciones, la ciudadanía, de manera que el control, la supervisión, la crítica del poder público también sea una finalidad de la reutilización. No solamente con fines comerciales se puede reutilizar la información, y en ese sentido me parece que es importante destacarlo. En fin, creo que también sería interesante explorar las posibilidades de los intermediarios que faciliten el acceso con fines de reutilización en ciertos ámbitos, donde hay una especial dificultad, y esta es otra novedad del borrador de reglamento europeo, que luego podemos comentar. Y, por supuesto, pues generar modelos institucionales promovidos desde los poderes públicos para el acceso y reutilización de datos, especialmente en ciertos ámbitos sectoriales. Ejemplo, el sanitario. ¿O es que somos tan ingenuos después de la experiencia pandémica que estamos viviendo ya casi un año de pensar que no hay que dar datos de salud a las farmacéuticas para que investiguen y desarrollen las vacunas? Pero quizá ese modelo debe ser distinto si estamos hablando de utilización de los datos dentro del sector público y debe ser completamente distinto en el sector privado. Hay que hacer una reflexión. En definitiva, yo creo que aquí el desafío es garantizar un acceso público a datos en un contexto, además, de transparencia y de buena regulación, parafraseando el libro que coordinó la profesora Canals hace unos años, y que creo que es un planteamiento que hay que tener en cuenta. No podemos seguir pensando en modelos de gestión de información basados en parámetros y conceptos, no voy a decir de otra época, sino formalizados y que son propios de la actividad administrativa basada en el procedimiento administrativo, en el documento administrativo, sino que si queremos abrir los datos de la administración hay que abrir también la mentalidad, el enfoque, la regulación, la interpretación, la cultura, la formación, en fin, que tenemos muchos deberes por delante. Finalizo mi intervención reiterando mi agradecimiento a la organización del evento por la invitación y, por supuesto, me pongo encantado a disposición del público asistente a efectos del debate, que ahora yo creo que seguro que nos va a resultar más interesante, más productivo y mucho más interpelador. Muchas gracias.